Bueno, el tema que les quiero compartir esta mañana se titula Yo soy. Yo soy. Y quiero inicialmente hablarles de dónde viene este tema. Miremos Éxodo 3:14. En Éxodo 3:14 dice: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Si usted ha leído la Biblia, si no, le invito a leerla. En el libro del Éxodo nos narra ese momento en que Moisés, estando en el desierto, vio una zarza que ardía, lo cual era raro. Las zarzas no arden en el desierto así solas. Él le llamó la atención una zarza ardiendo, y lo que más le llamó la atención es que ardía y no se consumía. Era de esperarse que primero estar en llamas una zarza, pues se debería deshacer muy rápidamente. Entonces, cuando él se acercó a mirar qué era ese fenómeno tan raro, fue cuando Dios le habló. Y cuando Dios le habla allí, le da la comisión de ir a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Cuando Moisés, después de que argumentó y tal, bueno, la historia completa usted la puede leer, pero allí resalta cuando él le dice a Dios: ¿y yo qué les voy a decir? ¿Quién me manda? Es allí donde Dios se le revela y le dice esa frase: yo soy el que soy. Su nombre, yo soy. Y esa declaración es considerada como la revelación del nombre divino, de donde viene el nombre Jehová o Yahweh. En el original en hebreo se escribe solamente las letras que no tienen vocales, JHWH, pero así creo que es también abreviatura en inglés. En fin, el nombre de Dios, Jehová, yo soy, que demuestra y que es una afirmación de la autoexistencia eterna de Dios. Autoexistencia. Él se declara como eterno, que no tiene principio ni final, que Él es el creador de todas las cosas en los cielos y en la tierra, que no hay otro como Él, porque Él es Jehová, yo soy. Él es Dios y nada ni nadie hay por encima de Él. Él es insuperable, incomparable, eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Eso no cabe en la mente humana. Por eso muchos deciden, o no muchos, algunos deciden no creer, pero muchos no lo buscan o no han podido captar la grandeza de yo soy. Pero también podemos ver que Jesús se llama a sí mismo yo soy. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, que para muchos, en muchas ocasiones, y lo vemos mucho en el Evangelio de San Juan, es donde Él más se manifiesta como yo soy. Yo soy. Él dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Allí, cuando Él dijo en varias ocasiones yo soy, estaba identificándose como el Hijo de Dios y afirma su identidad divina, su identidad como el Hijo de Dios. Yo leía acerca de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que ya no existe, ya está en el cielo. Yo creo que está en el cielo, porque tenía ella un concepto que ella expresa de Jesús tan especial,
una mujer que dedicó su vida a servir a Dios, sirviendo a la humanidad en el peor grado de enfermedad y de desgracia. Ella decía: para mí Jesús es el verbo hecho carne. Eso lo expresa Juan en el capítulo 1. El pan de vida. Ella leía la palabra, tenía muy claro lo que Jesús expresaba de sí mismo. La víctima sacrificada en la cruz por los pecados del mundo y por los míos propios. La palabra para ser dicha, la verdad para ser proclamada, el camino para ser recorrido, la luz para ser encendida, la vida para ser vivida, el amor para ser amado, la alegría para ser compartida, el sacrificio para ser dado a otros, el pan de vida para que sea mi sustento. Qué hermosas palabras de alguien que conoce a Jesús. Porque nosotros no predicamos religión, predicamos a Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Me llamó la atención un hombre que dirigió una película que me impactó, y seguramente a ustedes, si la han visto, de una manera muy especial. Esa película se llamó La Pasión. Si alguno la vio hace varios años atrás, la dirigió Mel Gibson. Bueno, esta tarde ya tiene con qué entretenerse, puede mirarla, esa sí se la recomiendo. Él expresó: no hay ninguna historia que tenga un héroe mayor que este. Es la historia del amor más grande que se puede tener, dar la vida por alguien. Y bueno, yo a él le agregaría: Mel, y por todos, por toda la humanidad, por mí y por cada uno. Y él dice también: entender lo que sufrió, incluso a un nivel humano, me hace sentir no solo compasión, sino también me hace sentirme en deuda. Yo quiero compensarle por la inmensidad de su sacrificio. Y es lo que uno ve reflejado en esa película de una manera tan especial. Yo creo que él tuvo una revelación real de la cruz y de la pasión y de la muerte, porque esa película lo expresa tan literal y más que cuando uno lo lee en la Biblia, le hace sentir verdaderamente, no digo la dimensión, pero muy cercano a la dimensión del sufrimiento que Jesús tuvo por amor, por ti y por mí, siendo Él Dios que se despojó de su deidad. Pero Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Cuando estaba aquí como ser humano, Él se despojó de ese ropaje divino, pero su esencia seguía de Él siendo Dios. Por eso cuando Él le preguntaron, ¿y tú quién eres? Los fariseos, cuando veían que Él hacía tantas cosas, sanaba, liberaba, y se enfurecían porque Él era con tantas personas que lo seguían a Él. Y él le dijeron: ¿y tú quién eres? Y Él decía, por aquí tengo el versículo. Y Él, ¿cuál fue la respuesta que Él les dio cuando le preguntaron? Cuando le interrogaban, porque no les gustaba que Él sanara el día de reposo. A ellos no les gustaba que Él dijera que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar. No entendían. ¿Quién te crees tú?, le dijeron en Juan 8:53. Pero Él mismo dijo: antes que Abraham naciera, yo soy. Y ellos sabían que yo soy lo que Él estaba diciendo con esa frase. Y cuando Él estaba haciéndose superior a Abraham, por eso fue que no pudieron
tolerar a Jesús, porque para el judío, para el fariseo, para el que está regido solamente por la ley de Moisés, que Abraham ha sido su padre, es su padre, que alguien se proclame superior a Abraham es una blasfemia, era una blasfemia. Por eso fue que lo atosigaron, lo persiguieron y decidieron llevarlo ante el gobernador, ante el César y ante todos los que tenían el poder político, para que lo crucificaran, porque no podían soportar que alguien se autoproclamara Dios, hijo de Dios, pero ser Dios mismo. Es una revelación que tiene que nacer en el corazón. Jesús, algunos lo consideran un maestro, un profeta, un hombre que sufrió en la cruz, pero solamente como el hombre que sufrió en la cruz. Pero hay que entender que Él es Dios. Él es Dios. Yo soy 100% humano y 100% Dios. No sé si usted recuerda, si ha leído y recuerda la historia que escribió Mark Twain, no historia, un cuento. Mark Twain, un escritor de cuentos, El príncipe y el mendigo. El príncipe y el mendigo, le voy a contar un poquito de resumen. Y lo vi tan paralelo a lo que representa esto que le estoy transmitiendo, que le quiero hoy transmitir. Era un príncipe, hijo real, era del rey Eduardo III, algo así. Y en su comarca había un mendigo que quería llegar a ser alguien más que un mendigo, y logró meterse allá al castillo del rey. Lo cogieron preso, obviamente, pero este príncipe hizo una relación cercana con este mendigo y conoció todo lo que ese mendigo estaba sufriendo. Entonces él entendió: allá afuera hay un mundo que yo debo conocer. Quiero realmente palpar cuál es la necesidad, porque él tiene mucha necesidad. Y le dijo: vamos a hacer algo, yo te voy a prestar mis trajes reales. Y parecía que entre ellos había una semblanza física. Entonces te voy a prestar mi traje real y te vas a quedar en el palacio viviendo como el príncipe. Y tú me vas a prestar tu ropa, tus andrajos, para yo ir y camuflarme y poder conocer allá afuera. Entonces así hizo, y allá sufrió, porque claro, ¿quién lo iba a identificar como el príncipe? Sufrió hambre, sufrió muchas cosas, porque él no llevó dinero. Él fue a vivir como vivían los pobres, la gente necesitada. Llegó el tiempo en que como príncipe debía ser coronado rey, porque había muerto el rey, ese príncipe. Pero ¿quién era el que estaba en el castillo? El mendigo. Y a pesar de que él trataba de explicar que él no era él la persona que deberían coronar, porque él no era el príncipe real, no le creían, hasta que justo llegó el príncipe verdadero y le creyeron, porque él describió el anillo real que solamente en palacio conocían, y por eso él pudo nuevamente asumir su trono. Eso me mostró a mí como esa historia, como Jesús, siendo Dios, se despojó de su vestidura de Dios para hacerse como el peor esclavo, Pero aunque no tuviera, ese príncipe de la historia, aunque no tuviera las ropas reales, ¿era el príncipe? Era el príncipe. Aunque el Hijo de Dios no tuviera la majestuosidad del cielo, ¿seguía siendo Dios?
seguía siendo Dios, aunque se hizo 100% humano y vivió 100% humano, tentado en todo, pero no pecó. Pero ¿por qué pudo sanar, liberar, resucitar, hacer todo lo que Él mostró? Porque fue ungido por el Espíritu Santo. Y en eso nos muestra y nos habla nuestra necesidad de tener y de ser ungidos por el Espíritu Santo, para que nosotros también podamos hacer las cosas que Jesús hacía, para tener sanidad y llevar sanidad a otros, para tener libertad y poder liberar a otros, para que nosotros podamos predicar y podamos hablar y llevar salvación a otros. Y así como Él paraba las tormentas, Él podía coger un rayo y lanzarlo. Bueno, no hizo eso así, pero tenía todo el poder divino. Su deidad se demuestra desde su mismo nacimiento. Sabemos que el profeta Isaías, 500 años antes, fue el profeta que más profetizó acerca del Mesías, del Salvador que vendría, y él lo expresa en Isaías. Veamos allí un momento, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Tenemos allí para que usted lo pueda seguir, ahí está. Y dará a luz un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. 500 años antes. Y leemos en Lucas 1:26 el cumplimiento que lo conocemos. Al sexto mes, bueno, vemos como el ángel se le presenta, le dice, el versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Se le presenta a una virgen que Isaías había profetizado. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. En fin, le dice el versículo 31, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Desde su nacimiento, con una profecía tantos años atrás, se cumple precisamente y exactamente como había sido dicha. Entonces podemos decir sin lugar a duda, Jesús es el Hijo de Dios, porque no nació de hombre, sí, de una mujer, pero no traía el pecado que se transmite por el hombre. No le vaya a decir ahora a su esposo: ahora ya sé mis hijos porque son como son. Pero hay una razón de que el hombre transmite el pecado, y por eso María no le transmitió el pecado a Jesús. Por eso Jesús nació hecho 100% hombre, pero con su deidad 100% Dios, sin pecado, pero como 100% hombre no pecó. Tentado en todo, pero no pecó. Sufrió cansancio, sufrió hambre, le daba sed, lloró, como hemos hablado en otras prédicas, si aquí usted conoce, lloró, tuvo amigos, se sentaba con la gente a conversar, compartía con todos, pero él tenía siempre muy presente su deidad. Todo lo que hizo en su ministerio lo hizo ungido por el Espíritu Santo. Su esencia yo soy seguía con él, pero necesitó. ¿Recuerda cuando él fue bautizado? Que se abrió el cielo. Dice que como forma corporal, como paloma, descendió el Espíritu Santo sobre él, y la voz del Padre que dijo: él es mi Hijo amado, mi Hijo amado. De manera
que como hombre necesitaba esa relación, a pesar de que él aquí no perdió su deidad. ¿Sabe? Yo soy con el que Jesús siempre se dio a conocer. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy. El Padre y yo, uno somos. Hay un versículo, hay una frase que para mí ha sido muy impactante del yo soy, de la revelación yo soy de Jesús. En Juan 18, desde el versículo 3, allí nos narra cuando vinieron a tomar preso a Jesús, que Judas llegó en compañía de los sacerdotes, los soldados, los alguaciles. Bueno, llegó con toda la tromba en la noche a tomar preso a Jesús. Y Jesús les pregunta: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Pero no es el yo soy que uno diría, ¿sí? ¿A quién busca? No, a Nancy Córdoba. ¿Dónde está Nancy Córdoba? No, yo soy Nancy Córdoba. El yo soy que él dijo allí. Miren, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuán poderoso es el nombre de Jesús, que con solo pronunciar su nombre, su deidad, cayeron. No hay demonio que no pueda resistirse ante el nombre de Jesús, porque eran todos los endemoniados. Era Satanás mismo que estaba allí diciendo: voy a deshacerme del Hijo de Dios. Entonces Jesús, como 100% hombre y 100% Dios, pero en su humanidad, cuando él se despojó, vino a sufrir todo lo que nosotros sufrimos. Y en su época, cuando él se hizo hombre, en el primer siglo, bueno, en el tiempo, los israelitas de este tiempo estaban sufriendo los embates de todo lo que hoy en día seguimos sufriendo: enfermedades incurables médicamente. Usted sabe cómo estaba la mujer del flujo de sangre, que ya ningún médico había podido hacer nada por ella. Y en fin, tantas enfermedades. Estaban sufriendo de pobreza porque había impuestos muy altos. ¿Será que se parecen algo a lo que vivimos hoy en día? Impuestos tan altos que ellos tenían que esconder. No le estoy diciendo que haga eso, pero ellos en esa época, la gente escondía en caletas debajo de la casa lo que producían, porque o lo poco o lo mucho que producían, porque el gobierno venía y les quitaba era todo. Ahora, por favor, eso no vayan a decir que yo estoy diciendo que hagan caletas. Me refiero a cómo eran las necesidades, lo que se vivía, ¿sí? Tan terrible la situación. Endemoniados. Recuerde a ese padre que llevó a su hijo endemoniado y que los discípulos no lo podían liberar. ¿Y qué les dijo Jesús? Es que ustedes no todavía no han entendido cómo es que se hace, ¿no? Es necesario que ustedes reciban al Espíritu Santo. Bueno, hoy en día tenemos al Espíritu Santo. La Biblia, y realmente Jesús se mostró de una manera tan impresionante, como venció la enfermedad, como venció a los demonios, venció a la misma muerte, perdonó pecados. A la mujer pecadora en adulterio que le trajeron delante y la iban a condenar a muerte, le dice: vete y no peques más, ni yo te condeno. Y esas palabras él sigue diciendo: no peques más, ni yo te condeno. Pero todos necesitamos tener una decisión frente a la gran pregunta que Jesús un día le hizo a sus discípulos.
Un día Él se paró frente a sus discípulos y les dijo, Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos decían Juan el Bautista, otros decían Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: pero ustedes, o sea, los más cercanos a Él, y ustedes, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ahí sale el gran Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. En un momento de espiritualidad que tuvo Pedro, claro, porque él era un ascensor espiritual, como a veces nos pasa, ¿no? Pero en ese momento, tú eres el Hijo del Dios viviente. Aunque después Jesús le dijo: me vas a negar, y él dijo: no, 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 y fue y lo negó. Pero esa misma pregunta hoy está Jesús haciendo a cada ser humano, los que estamos aquí presentes y cada persona en el mundo entero. Jesús les está diciendo: ¿quién dices que soy yo? Y la respuesta que le demos, dependiendo de esa respuesta, depende dónde pasaremos la eternidad. Porque puedes ver a Jesús como una persona que hizo muy buenas cosas y que fue a la cruz. Sí, sufrió y fue a la cruz. Y se puede hablar de muchas formas de Jesús, pero como cuando Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, como cuando esta mujer que le narraba, que decía: realmente Jesús es mi vida. Cuando realmente dices: Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú moriste por mis pecados, tú pagaste el castigo que yo merecía por mis pecados, tú eres mi Rey y mi vida no es mía, es tuya. Esa respuesta te garantiza la eternidad con Jesús. Cualquier otra cosa que no sea el aceptarle a Él como el Rey, como Dios, como el Hijo de Dios, como el que lo dio todo, el 100% Dios, que vino para darte esa oportunidad, que sufrió y que entendió y entiende todavía perfectamente todo lo que vives, tus tristezas, tus dolores, tus angustias, tus necesidades. Él las sufrió como hombre. No es que las entienda porque es Dios y Dios lo sabe todo. Sí, Él es omnisciente, Él es omnipresente y está aquí y está ahora, en cada iglesia que le está adorando y en cada vida que está por allá afuera, tocándola para que también le reciban, le abran su vida, entiendan que Él es el Salvador, que Él es el único y suficiente Salvador, único y suficiente Salvador. Las buenas obras no nos dan salvación. El ser buena gente, el ser muy querido, el repartirle el dinero a los pobres no te da la salvación, porque solamente Jesús gratuitamente nos la dio. Él es el camino, la verdad y la vida. Así lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cada vez que usted lea en la Biblia la frase que sale de los labios de Jesús, y hay unas Biblias que tienen la letra en rojo, cuando son las palabras de Jesús, se va a encontrar yo soy en rojo. Ese yo soy que Jesús expresa siempre está diciendo que Él es Dios, que Él es Dios, pero que como 100% hombre pudo vivir y sabe perfectamente cómo sufrimos nosotros aquí en este mundo, y que Él
es la salvación y que tiene respuesta y que tiene consuelo para tus lágrimas, que tiene fuerza para tu debilidad, que tiene salud para tu enfermedad, que tiene libertad para tus cadenas, para tus lazos, que hoy puedes tenerlo si tan solo decides reconocer y buscarle. Ahora, cuando Jesús empezó a manifestarse como el yo soy, podemos ver el choque de poderes. Por eso es que los fariseos inmediatamente, claro, los demonios a través de los fariseos, hay un choque. Tenemos que entender que hay un choque de poderes que es real en este mundo que vivimos. Nosotros tenemos que entender que el universo, en el universo hay tres espíritus, que es el espíritu de Dios, el espíritu del mal, del maligno, y el espíritu del hombre. Pero el espíritu del hombre está a un lado, el espíritu de Dios, y a otro lado el espíritu del maligno. Y el espíritu del hombre es el que decide si se queda con el espíritu de Dios, y como le decía, se va a la eternidad, o si no, si decide negarlo a Dios, no aceptar ese regalo. Porque a mí me ha tocado hablar con personas que le dicen a uno: no quiero ese camino. Una vez oí esta frase que me golpeó el corazón tan fuerte, a un hombre decir, nos lo dijo a mi esposo y a mí de frente: ah, no, ¿cuál Jesús y cuál iglesia? Yo ya tengo mi caldera allá abajo. Y así lo diga en chiste, esas palabras trascienden. Hay que tener cuidado con las palabras y las decisiones. Puede que tengas muchas decisiones en la vida que tomar. Tenemos que decidir cuando estudiamos qué va a hacer con su vida. El que se gradúa del colegio entra en una etapa que dice: bueno, ¿ahora qué va a hacer con mi vida? Mientras está en el colegio, sabe que todos los días se levanta, va al colegio, regresa a la casa y mañana lo mismo, de lunes a viernes. Pero se gradúa del colegio y ahora ¿qué tengo que hacer con mi vida? O sigo estudiando, o hago emprendimiento. ¿Para dónde voy a pegar? Ahora sí me tocó arrancar. ¿Para dónde voy? Decidimos con quién nos vamos a casar. Es una decisión muy importante también que marca nuestra vida. Pero decidir también si acepto a Jesús o lo rechazo y me condeno, porque eso dice la palabra de Dios. Dios no te condena, yo misma me condeno si no acepto a Jesús. El que no lo acepta, ese mismo se condena. Dios no creó el infierno para ti ni para mí. Dios creó el infierno para Satanás. Él tiene el cielo esperándote, pero si decides aceptarle como Rey y como Señor. ¿Cuántos quieren tener a Jesús como Señor? Es que a veces aún usted puede decir: no, pero si yo estoy bien con Dios, yo cada 8 días voy a la iglesia. Tienes a Jesús como tu Señor y Salvador. No va a llegar al cielo toc toc. No, pues es que, ¿por qué quieres entrar aquí? No, pues porque yo iba a la iglesia cada 8 días. No es la respuesta. Entonces es necesario que podamos tener esa seguridad. Y si hoy tienes seguridad de tener a Jesús, no debes tener ningún temor. Pero ese choque de poderes, como les decía, es real. Siempre el mal, las tinieblas están contra la luz.
Jesús es la luz, yo soy la luz del mundo, dijo él. Y Satán, el enemigo, también tiene poder en este mundo. Tiene el poder en este mundo porque en este mundo él tiene el manejo de la gente si se le da el lugar. Si no se le ha dado el lugar a Dios, Satán está en este mundo. Él fue arrojado del cielo a este mundo y tiene sus seguidores ángeles y tiene sus demonios. Satán no es omnipresente, él no es omnipresente, pero tiene sus demonios regados y instruidos, y les delega funciones. Sí, él lo hace y se organiza, y muy organizado, pero él no es omnipresente. Y por eso encontramos que a pesar de que tenemos a Jesús en nuestra vida y hacemos lo mejor por llevar nuestra vida conforme a la obediencia a la palabra, aún así sufrimos de adversidades, porque siempre está el adversario que quiere venir a hurtar, matar y destruir. Y la gente se pregunta: ¿y por qué si tengo a Jesús? ¿Por qué si yo sigo y trato de ser un hijo de Dios, bien, siguiendo el camino correcto, me pasan cosas buenas? ¿Por qué le pasan cosas malas a los hijos de Dios? Pues porque es real que seguimos en el choque de poderes, y siempre el imperio del mal va a querer, el reino del mal, de las tinieblas, va a tratar de afectarte para sacarte, para que niegues, para que te apartes, para que ya no sigas. Y donde Jesús y el Señor, que es tan grande y tan poderoso, siempre se va a manifestar para mostrar, como siempre lo ha demostrado, que Él es superior, que más grande que Él no lo hay. Así que si hoy estás pasando esas dificultades, esas situaciones tan terribles donde no encuentras respuestas, si tú levantas hoy tu cabeza: yo soy al Todopoderoso, tú sí eres real y tú tienes un plan mejor para mi vida, yo sé que cuento contigo. El enemigo escucha tus palabras y ya sabe que está vencido, que tienes victoria, que tu confianza está puesta en Él. Y siempre pase lo que pase, hay situaciones muy terribles que son insoportables humanamente. Hay situaciones donde no hay respuestas. Cuando gente viene a uno con unas situaciones familiares, personales, esperando encontrar que por ser hijos de Dios o por tener algún liderazgo, uno pueda darles como la palabra que les soluciona. Pero a veces no hay palabras humanas para poder darle solución a los problemas. Lo único que yo puedo decirle es: Dios sí es real, está contigo, solo míralo a Él. Dios se encargará, Dios se encargará. Y yo puedo decir: Dios en mi vida lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho de muchas maneras, mostrarme que Él es Dios por encima de cualquier situación, aún de muerte, de lo peor que quiera venir a destruir. Él sigue siendo Dios y no hay otro como Él, no hay otro como Él. Entonces, hoy vemos ese choque de poderes que aún desde el Antiguo Testamento lo evidenciamos. La historia de Moisés, que inicialmente hablábamos, allí desde ese momento Dios envió a Moisés a Faraón, y allí estaba el choque de poderes.
Porque cuando Moisés se enfrenta a los brujos de Faraón, cuando él dice, yo soy, me envía, y wow, obviamente ahí estaba el poder del mal queriendo enfrentarse. ¿Cómo así? Aquí no va a venir ninguno de hablar de Dios. Y levanta su vara y la tira al piso y se convierte, Dios la convierte en serpiente. Y sale Faraón con sus hechiceros, con sus brujos. Aquí no hay otro poderoso. Y los brujos lanzan 2 serpientes, como diciéndole, yo soy más poderoso. ¿Y qué sucede? La serpiente que Moisés, de parte de Moisés, bueno, la serpiente de la vara de Moisés se devora las 2 serpientes. Ahí está, mostrando Dios siempre quién es. Yo soy poderoso, yo soy el todopoderoso, no hay otro contra mí. Y así hasta que finalmente, ya conocemos la historia, el pueblo de Israel fue liberado, porque el poder de Dios nunca será superado. Los brujos y hechiceros a través de toda la historia han tratado, han querido mostrar un poder que llegan a cierto nivel a causar daño, sí, a imitar, porque muchos se confunden y dicen, pero ve, el brujo tal, el tal fulano, pero sí, y fulanito, sí, mire cómo le cambió la vida, se sanó. Es decir, cosas que ustedes confunden a los seres humanos, porque Satanás imita a Dios, porque él siempre ha querido igualarse a Dios. Por eso fue echado del cielo el arcángel más hermoso para dirigir a todo el cielo en adoración a Dios. Quiso estar en el lugar de Dios, imita el poder de Dios. Sí tiene un nivel de poder, y no lo estoy aquí exaltando. Yo exalto el nombre de Jesús, que es superior, y que como la serpiente de Moisés devoró a las serpientes de los brujos, y así como vemos a través de la historia, los brujos, los hechiceros están manipulados por las fuerzas del mal y nunca podrán superar el poder del Dios Altísimo. De manera que no temas, no temas. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? En Números 23:11 encontramos la historia de Balac y Balaam. Resulta que el pueblo de Israel iba peregrinando y tuvo que atravesar por el territorio de los amorreos. Los amorreos eran especialistas en brujería, obviamente, pues era un pueblo muy pagano. Y entonces, cuando sabían que venían los israelitas, como los israelitas por donde fueran se conocía lo que Dios había hecho por ellos, entonces los pueblos enemigos temblaban. Vienen los israelitas, tienen un Dios poderoso, y empezaron entonces ellos a tratar de hacerles mal, a tratar de ellos, obviamente, como siempre, el choque de poder. Y ellos eran especializados a los enemigos, neutralizarlos. Para ellos los israelitas eran enemigos de ellos, aunque ellos no venían en plan de guerra, obviamente, pero por el hecho de atravesar temían de que vinieran a sacarlos de su tierra y quedarse allí. Entonces ellos eran especialistas desde los lugares altos, las montañas, en maldecir y así frenar a sus enemigos. Y así decidieron contratar a un profeta que se decía ser profeta de Dios, pero que le gustaba también ser sobornado. Y le dieron platica para que fuera y maldijera al pueblo de Israel, porque era un profeta que no era de amorreos, sino del mismo pueblo de Israel. Un profeta israelí para que fuera y los maldijera. ¿Cómo le parece eso?
Pero ¿qué pasó con este profeta Balaam? Cuando él trataba de maldecir, Dios solo le ponía bendición en su boca, porque así es Dios, que está por encima de cualquier maldición. Así es nuestro Dios. Y vieron que ellos no maldecían, sino que más bien que Balaam bendecía al pueblo, y le fueron y le reclamaron. Entonces Balac pudo él mismo entender, Balaam pudo él mismo entender que era Dios, porque Dios está por encima de toda hechicería. Allí mismo en Números 23, el versículo 23: contra Jacob no hay hechicería que valga, ni valen las adivinaciones contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: miren lo que Dios ha hecho. Así dice Jehová, dice en Isaías 44:24: tu redentor que te formó desde el vientre, yo Jehová, yo soy, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Si tú crees que te están haciendo brujería, yo soy, el gran yo soy, se levanta por ti, y esos adivinos, agoreros, brujos tienen que retroceder. Y yo sé que ellos trabajan contra las iglesias cristianas, contra los pastores, contra el líder en el barrio. Si hay un brujo, trata de hacerle brujería. Pero hoy nosotros podemos levantarnos y decirlos que Dios cambia la maldición en bendición, que Él hace volver atrás a los adivinos, a los agoreros, a los santeros, a los hechiceros, y en el nombre de Jesús Él cambia la maldición en bendición. Dice Deuteronomio 23:5: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Dios te ama, y no hay maldición que nadie pueda imponer en tu vida. Él la cambia en bendición. Pero asegúrate que tú estás del lado del Salvador, que le has dado a Él tu vida, porque es allí donde la bendición toma lugar, donde la maldición que te había sido impuesta fue puesta en la cruz, y de esa cruz esa bendición fluye para ti. Jesucristo venció sobre el poder de Baal. En Lucas 8:22, leemos desde el 22, vemos toda la narración, como Jesús sabía que había una región dominada por el poder del dios Baal, Gadara, y desde el mismo momento en que Él decidió atravesar el mar de Galilea para llegar a Gadara, se desató una tormenta que quería llevarlos al naufragio. Pero Jesús, 100% humano, ungido por el Espíritu Santo, pero Dios, como era también su deidad, tenía el poder para decirle a la tormenta: váyase, y calmar el mar. Hoy el mar de tu vida es calmado con el poder del Dios, del yo soy que vive en ti, del Espíritu Santo que está contigo. Puedes decirle a las tormentas, a esas olas que se levantan: no más. Ahora se calman, se calma la tormenta de tu vida, se calman las olas que se levantan para llevarte al naufragio, se calma, así como Jesús se levantó y calmó la tormenta, las olas que estaban llevando al naufragio. Si sientes que todo se te ha venido encima, que estás a punto de ahogarte,
en el trasegoso mar que estás viviendo, puedes levantarte con Jesús y darle la orden para que se calmen. Así fue como Jesús atravesó, finalmente llegó a la región de Gadara y la transformó por medio de la liberación que llevó. El endemoniado gadareno, ahí está la historia, pero era una región dominada por el mal, por el Dios Baal. Pero ese Jesús se manifestó por encima del poder del mal y hoy se sigue manifestando. Ese Jesús hoy sigue operando, hoy sigue haciendo bien. Hechos 10:38 dice cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Tienes a Jesús? Dios está contigo. El poder del mal no puede venir a destruirte. No puede venir. La enfermedad es vencida. Todo lo que te quiere destruir es vencido